La historia de la humanidad está escrita con los ecos de los desastres naturales. Momentos que en un suspiro pueden cambiar el destino de pueblos enteros, alterar el curso de la historia e incluso redefinir lo que entendemos por fuerzas de la naturaleza. Francia, tierra de cultura y civilización, no ha sido ajena a estos eventos. El desastre natural que la nación vivió en 2026 quedará grabado no solo en la memoria de los franceses, sino también en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué ocurrió realmente? ¿Cómo una nación tan avanzada se vio arrastrada por las garras de un cataclismo tan inesperado? Hoy exploramos este devastador acontecimiento, no solo para entenderlo, sino para rendir homenaje a los millones de vidas afectadas. El 2026 fue un año que comenzó como cualquier otro, pero un desastre natural de una magnitud casi inimaginable arrasó el sur de Francia, desatando una crisis humanitaria que se extendió por semanas. Un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter sacudió la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, una de las más bellas y turísticas del país, dejando tras de sí destrucción, caos y un sufrimiento profundo que se grabó en la piel de la nación. El epicentro de este devastador sismo se localizó en la ciudad de Niza, un lugar con miles de turistas y residentes. Desde el primer temblor, todo se desmoronó. Edificios históricos, hospitales, casas y comercios se vinieron abajo en cuestión de segundos. El paisaje que la ciudad había conocido por siglos desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Niza, una de las joyas de la Costa Azul, pasó de ser un paraíso turístico a un escenario de desesperación. En total, más de 18.000 personas perdieron la vida en este terremoto, una cifra que supera el impacto de desastres previos en la región. La magnitud del terremoto fue tan devastadora que el 60% de la infraestructura de la ciudad quedó destruida y el 40% restante sufrió daños severos, imposibilitando la vida normal en toda la zona. Las réplicas continuaron durante días, generando incertidumbre y miedo entre la población. Francia no había presenciado algo tan impactante desde el terremoto de 1909 en la región de Provence, que tuvo una magnitud de 6,4 y causó la muerte de 462 personas, dejando más de 10.000 viviendas destruidas. Aunque ese evento no alcanzó la misma magnitud, el sismo de 2026, con una diferencia de más de un siglo, mostró cuán vulnerables pueden ser incluso las naciones más avanzadas. En comparación con los desastres globales, este terremoto se acerca a la magnitud del devastador terremoto y tsunami de Japón en 2011, que alcanzó una magnitud de 9,1 y dejó más de 15.000 muertes. Si bien la magnitud fue diferente, el impacto emocional y humanitario fue igualmente profundo. A nivel global, este evento de 2026 será recordado por su impacto en la comunidad internacional. Francia no solo sufrió la pérdida de vidas humanas, sino también el colapso de una parte significativa de su infraestructura económica. El sector turístico, vital para la economía del país, se desplomó. Se estima que la pérdida económica directa fue de más de 20.000 millones de euros, una cifra que pone en evidencia la gravedad del evento. Las líneas de tren que conectaban el sur del país con el resto de Europa se vieron interrumpidas por semanas, mientras los aeropuertos principales, como el de Niza, permanecían fuera de servicio durante meses. La situación en los días posteriores al desastre fue aún más dramática. El caos reinante dificultó las tareas de rescate, que comenzaron con una demora considerable debido a la magnitud del daño en las infraestructuras. Los servicios de emergencia estaban desbordados y la ayuda internacional no tardó en llegar, pero la velocidad con la que se necesitaba era otra. Las personas atrapadas entre los escombros no recibieron atención médica inmediata,
y los sobrevivientes se enfrentaron a condiciones de vida extremas. En la ciudad de Niza, los hospitales colapsaron. La que fameuse atención médica era limitada y la falta de suministros esenciales provocó que muchas víctimas no pudieran ser tratadas adecuadamente. La necesidad de suministros médicos y alimentos era urgente, pero las rutas de distribución estaban interrumpidas, lo que dificultó aún más la situación. Con el paso de los días, la desesperación comenzó a invadir las calles. Las secuelas fueron devastadoras, no solo en términos de vidas humanas, sino también a nivel emocional. La nación entera se vio sumida en el dolor y la incertidumbre. ¿Cómo reconstruir una ciudad que había quedado reducida a escombros? ¿Cómo calmar el sufrimiento de aquellos que habían perdido a sus seres queridos? Las preguntas no tenían respuestas fáciles y el país tuvo que lidiar con una herida profunda. No obstante, la solidaridad de la población francesa se hizo evidente. En cuestión de días, los ciudadanos se organizaron en brigadas de rescate y ayuda, mientras que la comunidad internacional brindaba asistencia en todos los frentes. La ayuda humanitaria comenzó a llegar y las primeras reconstrucciones comenzaron a ponerse en marcha. Sin embargo, el proceso de recuperación era largo. El gobierno de Francia estimó que se necesitarían al menos 10 años para volver a tener la ciudad de Niza en condiciones similares a las anteriores al desastre. Hoy, años después, la ciudad ha logrado recuperarse en parte, pero la sombra del terremoto sigue presente. El gobierno francés, consciente de la magnitud del desastre, ha tomado medidas adicionales para reforzar la infraestructura sísmica en todo el país. Se han implementado nuevas leyes para garantizar que los edificios sean más resistentes a los terremotos, y se han realizado campañas de sensibilización para enseñar a la población cómo actuar en caso de un desastre de esta magnitud. Sin embargo, este evento no solo dejó lecciones en cuanto a la infraestructura, sino también sobre la naturaleza impredecible de los desastres naturales. Pese a los avances tecnológicos, las grandes catástrofes siguen siendo imprevisibles, y la naturaleza no deja de demostrarnos su poder. Esta tragedia también ha planteado preguntas sobre el futuro. La lucha contra el cambio climático, el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente y la creciente vulnerabilidad de las grandes ciudades frente a eventos naturales extremos son temas que siguen siendo de relevancia mundial. ¿Estamos realmente preparados para lo inesperado? ¿Cómo podemos anticiparnos a lo que aún no podemos predecir? El desastre de 2026 no es solo una lección de resiliencia. Es un recordatorio de la fragilidad humana, de que por más que intentemos controlar el futuro, siempre habrá algo que escapará a nuestro control. Francia, como muchos otros países, tendrá que aprender a convivir con este conocimiento. La reconstrucción no es solo física, también es emocional. Las cicatrices de este desastre seguirán marcando a los sobrevivientes, a sus familias y a la nación entera durante generaciones. El último gran desastre natural de Francia en 2026 no solo es una tragedia, es una llamada a la reflexión, una invitación a recordar lo que la naturaleza puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. La humanidad, aunque poderosa, sigue siendo pequeña frente a la magnitud de los elementos. Y aún en medio de la desesperación, surge la oportunidad de reconstruir, de aprender y de crecer. Con cada nueva catástrofe, se renueva nuestro compromiso con la vida, con la naturaleza y con la necesidad de no olvidar que, aunque nos creamos invencibles, siempre podemos ser vulnerables ante el poder de la Tierra. Créditos. Este relato está dedicado a las víctimas del terremoto de 2026 en Francia y a los héroes anónimos que lucharon por salvar vidas y reconstruir lo que el desastre arrasó. Gracias por seguir nuestro canal. Suscríbete para recibir más historias como esta.